tema para una novela. Bueno, pues mil gracias primero por esta entrevista. Me da muchísimo gusto que estar aquí en este espacio de Librotea tan importante, tan conocido, donde escuchamos recomendaciones de libros. Fíjate que esta historia es una trama que me fue encontrando poco a poco. No fue como que algo así que llegó de golpe, sino el tema de la mina del carbón es un tema para mí importante porque mi familia viene de allá. Entonces, una tarde platicando con una prima, ella me narró una historia de familia sobre un bisabuelo que había sido dueño de esas tierras de la región carbonífera y había sido despojado de manera muy violenta. Entonces dije, "Ay, yo no conocía esa historia, yo no sabía eso de la familia". Entonces, bueno, eso fue como que una primera llamada, vamos a decir, para escribir esta novela. Después vino el tema de que la propiedad, Pasta de Conchos, estaba en esa propiedad, porque inmediatamente me puse a averiguar para ver si todo lo que me estaba diciendo mi prima, pues tenía una base real, ¿no? Y estuve con el cronista de Rosita Coahuila y estuve investigando en bibliografía de la zona y efectivamente así había sido. Entonces, si cuando sucedió este accidente tremendo de los mineros en Pasta de Concho, a mí me conmovió muchísimo, pues como al resto de la gente, ¿no? Porque todos esos mineros atrapados que finalmente fueron dejados ahí, que se hizo un intento de rescate en el cual solamente 2 cuerpos fueron rescatados y los demás siguen ahí todavía hoy en día. Ese fue el segundo hilo narrativo. Y luego platicando con un reportero, un periodista de un periódico local de Monterrey, él me comentaba que él se había hecho en su actividad periodística ahí en Pasta de Conchos y que cada año regresaba y entrevistaba a las viudas que seguían estando ahí. Y cuando yo fui a hacer mi labor de investigación y fui a conocer la mina y fui a recorrer las minas abiertas y los pocitos y todos estos lugares, seguían ahí las viudas. Entonces era una actividad muy importante el poder dar esta visión de la mujer en la literatura minera, esa presencia de la mujer que normalmente es una presencia que se queda reducida al espacio de la casa. Entonces, el que este reportero me dijera, Mónica, yo te voy a dar todo el material que tengo, entrevistas, fotografías, todo, para que lo utilices tú como material para tu novela. Entonces, ese es el tercer hilo de donde se trenza la historia de Carbón Rojo. Mira, aquí hay dos cosas importantes. Por un lado, es dar voz a los mineros, a la situación sobre las condiciones de trabajo en las minas. El grupo minero que era propietario de esta mina, que es el Grupo México, tiene los recursos para que las condiciones garantizaran la integridad física de los mineros. Y en Pasta de Conchas no la tenía. Entonces, es muy diferente hablar de un accidente a hablar de un siniestro. Y en este caso, pues sí, amerita pasarnos a la literatura, pero también de alguna manera es poner el ojo, poner la luz en esta situación que se vive en México, porque no solamente es el accidente en Pasta de Conchos, cada año hay mineros que se accidentan y que mueren y que pierden la vida. Algunos son accidentes, otros son siniestros. En el caso de Pasta de Conchos fue un siniestro. Y por otro lado, la cuestión de las mujeres, si tú te fijas en el periodismo que estuvo cubriendo, o sea, ya al hacer todo este estudio de las hemerotecas de la época, pues nos dábamos cuenta que quien entrevistaban eran a las mujeres, porque las mujeres son las que se quedaron fuera, ¿no? Eran las mamás, eran las esposas, eran las hermanas, eran las abuelas de los hombres que estaban en la mina. Porque hay un tabú, las mujeres no podemos entrar a la mina. Entonces ellas por eso pues lo ven todo como desde el exterior, ¿no? Pero en última instancia son quienes sufren la pérdida. Esta novela en concreto tiene además un elemento que es mi dolor personal. En esa época, cuando estaba comenzando a construir la novela, mi mamá se puso muy mal, la tuvimos en cuidados intensivos y finalmente murió. Entonces, toda esta experiencia de dolor, de pérdida, yo la vuelco en la novela. Entonces, Bernardo, que pierde a su abuela, o sea, realmente es mi mamá quien está ahí, ¿no? Y esta experiencia que yo viví
pues desde verla desmejorar hasta verla fallecer, hasta el funeral, todo eso, pues me sirvió como para detonar las emociones y detonar la experiencia de lo que es este pues, sentido. Y por otro lado, me permitió comprender más a las mujeres que estaban ahí afuera de la mina. Entonces, como que el universo conspiró de alguna manera para hacer que todos estos elementos pudieran estar presentes en Carbón Rojo. Y hacer esta trama, o sea, que realmente aquí viene a ser una trama, un tejido, ¿no? Donde vemos cómo tanto Carmina, el dolor y el sufrimiento y la agonía de su historia personal, y luego ver la historia de estas mujeres y que se entrelazan también de alguna manera con Carmina. Es una cosa maravillosa. Bueno, no podemos definir, o sea, sí, en términos estrictos, que es una novela histórica, porque el 2006, que fue cuando pasó lo de Pasta de Conchos, realmente es todavía una época contemporánea. Entonces, es novela contemporánea que nos remite a un evento del pasado, de un pasado que nosotros ya vemos remoto, porque en sí es remoto, o sea, y pensar que todavía después de 2006 las mujeres siguen estando ahí, siguen luchando y siguen peleando porque les devuelvan a los suyos, es tremendo. Uh-huh. Pero bueno, pues ahí ya a cuenta de cada lector le quedará el juicio, ¿verdad? De ver dónde quiere acomodar esta novela. Pero así estamos. Yo quisiera recomendarles libros que a mí a lo largo de mi... siempre eres primero lector antes que ser un escritor. Y yo soy una lectora que empecé desde muy joven. Y cuando tenía como 14 o 15 años, comencé leyendo a Hermann Hesse. Entonces, su obra, el Lobo Estepario y Demian sobre todo, son libros que yo les recomiendo que tengan en sus bibliotecas y que los lean no una, sino varias veces para poder entender qué hay detrás de este gran autor, qué es lo que nos quiere decir de este lobo estepario que somos todos en algún momento en nuestras grandes ciudades. Y bueno, quiero recomendarles también a Robert Graves, porque hablando de novela histórica, bueno, él tiene esta novela fabulosa que es Yo Claudio, que no es imperdible, la tienen que leer. Quiero recomendarles también a Taylor Cadwell, que Taylor Cadwell fue una autora de las que también me marcó. Yo aprendí con Taylor Cadwell que me gustaba la historia, porque siempre había tenido esta historia que te aprendías, de que tienes que hilvanar, ¿no? Unas fechas con unos acontecimientos. Y cuando leí por primera vez La columna de hierro de Taylor Cadwell, luego Médico de cuerpos y almas, El gran león de Dios, yo dije, a mí sí me gusta la historia, pero no me gustaba cómo me la habían contado. Entonces, esos libros de Taylor Cadwell, búsquenlos. Médico de cuerpos y almas es una cosa preciosa. Y bueno, viniendo ya un poco más a la literatura actual, acabo de terminar de leer a Mónica Lavín con Tonada de un viejo amor, que fue su primera novela y sin embargo la acaban de volver a publicar. ¿Que deben de leerla? Sí o sí, es una novela preciosa también. Y bueno, tengo muchas otras que les podría recomendar también. Hay una buenísima de Ethel Krause que se llama Samovar. No se la pueden perder. Es muy íntima, es una novela donde Ethel también plantea o plasma lo que fue su experiencia con su abuela, y mucha parte de lo que es su integridad como judía. Bueno, quiero recomendarles también de mi casa editora Hachette a Julio Rojas con su nueva novela Retornados. Y hay otras novelas de autoras de un grupo de escritoras que somos las hijas de la pandemia, donde está Sofía Segovia, que tiene una novela muy buena que se llama El murmullo de las abejas, Gabriela Riveros, que acaba de escribir Olvidarás el fuego, que es una novela preciosa. Está Claudia Marcuchetti, Tamara Trotner, Nadie nos vio partir, es una novela también imperdible. Entonces, bueno, por lo pronto ahí les dejo algunas de estas novelas que pueden ser de su gusto.